Dentro de las doctrinas básicas que generalmente se presentan al comienzo de la vida cristiana, son, como su nombre lo indica, básicas, elementales. Las escrituras llaman a estas doctrinas con que el cristiano comienza a caminar su vida en el Señor como doctrinas rudimentarias. Es lo inicial, es lo que se le enseña prácticamente a un niño. Sin embargo, hay doctrinas que toca tenerlas supremamente claras, así sea de la manera más básica y sencilla. En esta ocasión vamos a examinar algo supremamente importante que todo discípulo que esté cursando su escuela de discipulado debe tener muy dominada, muy manejada, muy aprendida y totalmente comprendida. A eso lo vamos a llamar plan de salvación. Lo primero que se presenta a una persona, a un evangelista, cualquier predicador que vaya a presentar el mensaje de salvación, tiene que tener claro en qué consiste el plan de salvación diseñado por el Señor y presentado a todas las personas que en algún momento deban oír el llamado de Dios como evidencia suprema de la oportunidad que a través del amor de Dios y su misericordia Él le ofrece al mundo pecador. Plan de salvación. Examinemos un poco esto. Si usted tuviera tan solo 5 minutos para presentarle el mensaje de salvación a una persona, cualquier persona que usted se encuentre en el camino, en cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, si usted tuviera 5 minutos, tan solo 5 minutos, porque no hay más, porque el uno debe partir, el otro va a tomar el vuelo, o el otro va a tomar un camión, un avión, o va a tomar cualquier vehículo, o tenga que despedirse en el camino, solamente cuenta con 5 minutos. ¿Qué le presentaría a usted para llevarlo a la salvación? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Se cometen muchos errores porque les hablamos tantas cosas a la gente que al final no les decimos nada. Y al final esa persona que pudo haber recibido un mensaje que lo llevara a la reconsideración acerca de su vida y posteriormente a un arrepentimiento y a iniciar una vida santa con Dios, no lo haga. Porque el mensaje fue incompleto o el mensaje fue distorsionado o simplemente no se le dio el mensaje que realmente esa persona necesitaba. Existen cientos de temas de enseñanza en la Biblia. Hay enseñanzas, historias muy fabulosas, extraordinarias, maravillosas. Hay enseñanzas atractivas, otras documentadas. Hay cosas interesantes que también podemos extraer del interior de la Biblia. También las hay tan complejas y profundas que cualquier asistente que al escucharlas no las entendería en la primera ocasión de oírlas. Algunos tendrían que hacer un curso previo para interpretarlas. Otras más son tan extensas y en algunos casos tienen duración de muchos meses y quisiera uno o cualquiera de nosotros como maestros quisiéramos enseñarlas en un curso o en un plan de estudios. Incluso hay enseñanzas que en 1 año y más son dictadas en las iglesias y al final sin ninguna comprensión plena o total. Otras enseñanzas incluso inician examinando el libro por libro, desde Génesis, luego Éxodo y así sucesivamente hasta el libro de Apocalipsis. Se extrae de todo, pero al final no hay nada concreto que podamos indicarle a una persona acerca de la decisión que deba tomar en sus vidas. Con todas sus particularidades y aspectos sobresalientes que tiene la Biblia, y uno quisiera enseñarlas desde Génesis, abarcando libro por libro de la Biblia, aún así muy poco se hablaría de la cruz. El mensaje de salvación es impostergable. Si usted tiene una persona, usted no sabe si mañana esa persona va a estar viva. Usted no sabe si esa persona mañana tomó un viaje, un destino diferente al suyo. Y usted no vuelva a ver nunca más a esa persona. Usted tiene solo una oportunidad. La salvación, por eso es de hoy, es inaplazable. No es para otro día, porque es que el día de mañana es desconocido. El único que sabe del día de mañana es Dios. Ni siquiera nosotros conocemos el día de mañana o lo que sucederá mañana. El mensaje de salvación es un mensaje urgente, de vida o muerte.
que debe ser presentado al pecador ante la menor oportunidad que tengamos de exponerlo. El utilizar el poco tiempo que en ocasiones tenemos para dar a conocer la salvación a una persona o a quien no la tiene, y utilizar ese tiempo en asuntos superficiales o intrascendentes, puede llegar a convertirse en un desperdicio de tiempo que significará la pérdida o la condenación de una persona. No se puede aplazar la oportunidad de dar a conocer la salvación a quien la necesita con premura. El mensaje de salvación debe ser presentado en forma directa, clara y precisa. La transitoriedad del hombre exige que hoy sea el día de salvación, no mañana, ni otro día. En relación con la salvación, el mañana no existe. El mañana puede ser demasiado tarde. Muchas personas escucharon un mensaje hoy, estuvieron a punto de levantar su mano y a punto de avanzar su pie al primer paso hacia el altar, pero no lo hicieron. Esa misma noche murieron. Conozco de personas que fueron asesinadas esa misma noche. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, presentó el mensaje de salvación en una forma tajante y categórica, clara y directa, y fue de una a la conciencia. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él de una vez le dijo lo que tenían que hacer en un solo texto de la Biblia. Hechos 2:38 Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En un solo texto. Cuando existen predicadores que predican días, meses, años y nunca llegan a ese texto, de esos 3,000 que se convirtieron, ¿cuántos pudieron haber muerto esa noche o al día siguiente, o a la semana siguiente o al mes siguiente? Él sabía que tenía que predicar un mensaje directo, y como lo predicó directo a la conciencia, de tal manera que tuvieron que decir: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando el apóstol Pedro le predicó a la multitud, no utilizó rodeos, ni siquiera utilizó palabras bonitas, adornadas, ni eufemismos, ni ocultó ni cambió la realidad de Dios, ni la realidad del pecado a los oyentes. Su mensaje fue contundente y directo. Vosotros matasteis al autor de la vida. Ese fue el mensaje, así de sencillo. 5 palabras. Vosotros matasteis al autor de la vida. Esa fue la forma tan cruda, lo que hizo que los oyentes ese día dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? La inspiración del Espíritu Santo llevó a Pedro a presentar con urgencia la respuesta que ellos requerían para ese momento. En ese mismo día fueron bautizados 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo necesitamos para presentar el mensaje de salvación? Si tuviésemos tan solo 5 minutos para hablarle de salvación a una persona, ¿no los gastaríamos explicando lo que la Biblia es, o lo que la Biblia significa, o que la Biblia tiene 66 libros y que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés y que se llama el Pentateuco, la ley o la Torá? ¿Cuánto tiempo me he gastado ya diciendo eso? Que el primer libro de la Biblia se llama Génesis y que después del Génesis o en el Génesis encontramos la historia de la creación del mundo y empezamos a narrar los 7 días, el 7º el día de descanso, y entre tantas historias atractivas e interesantes. Luego seguiríamos con eso. Y así existen muchas escuelas donde se enseña tantas cosas a la gente que al final la gente no tiene la memoria suficiente para aprenderlas todas. Y así son las enseñanzas de muchísimas reuniones celulares o reuniones familiares o como usted las quiera llamar. Tan complejas, tan difíciles, se habla de todo menos de salvación. Es seguro que pronto pasarán los 5 minutos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y así sucesivamente. Van a pasar los 5 minutos y no lograríamos hacer conocer la salvación a esa persona. La información presentada de esta manera no es que sea mala, no es que lo que diga la Biblia no tenga importancia, pero es que aquí estamos hablando de urgencia. La Biblia tiene cosas interesantes, históricas. Se encuentra en la Biblia y que se encuentran en la Biblia y produce una relativa satisfacción a la curiosidad, pero no tienen el poder de hacer salvo al pecador ni llevar al hombre a ser salvo del pecado. Bueno, la respuesta es sencilla. Tendríamos que hablarle sobre el plan de salvación si queremos que esa persona sea salva, pero tenemos 5 minutos.
Miremos qué podríamos hacer. Sin lugar a dudas, existe en la Biblia muchísima información realmente importante y por demás interesante. Pero toda la información de la Biblia es esencialmente vital. La Biblia es el libro de Dios y nada es de desecharse para el perfecto conocimiento del hombre de Dios. Pero con relación a la salvación, a la urgencia de la salvación, a la urgencia de presentar el plan de salvación de Dios al hombre pecador, es trascendentalmente importante para el destino eterno de una persona hacerle claro con el mínimo de tiempo posible, así fueran 5 minutos, la información que lo va a llevar a un real entendimiento de su estado como pecador al presentársele a Jesús como su Salvador. Para eso les voy a presentar un plan básico de salvación que se puede dictar en 5 minutos. Así de sencillo. Es corto, claro, concreto, preciso, pero hay que dar con claridad y objetividad el mensaje a esa persona, si es que no tenemos más tiempo sino 5 minutos. Pero vamos a considerar que tuvieron más de 5 minutos, pero lo explicaríamos un poquito más amplio. Le explicaríamos algunos otros aspectos también importantes, pero están relacionados con esa salvación. Por ser un manual y un curso y una lección con limitaciones de espacio y teniendo en cuenta la necesidad de ser prácticos o pragmáticos, como dicen los que hablan mucho mejor, presentaremos una forma sencilla, breve y concisa en la que encontraremos lo que podríamos llamar el plan de salvación de bolsillo, el que andaríamos siempre con el bolsillo en la mente. La mente también tiene bolsillos para guardar cosas importantes. Es más, quienes lo utilizan lo tienen memorizado. Consta de 3 partes y cada una de ellas contiene tan solo 3 versículos. No necesita más de 3 versículos, muy conocidos entre otras cosas, versículos de la Biblia. Lo que muestra su practicidad, eficacia y facilidad de memorización. 3 versículos. Y su explicación, lógicamente, y puede ser presentado en tan solo, repito, 5 minutos. Todos debemos aprenderlo. Todos los que pretendamos llevar este mensaje de salvación tenemos que tenerlo dominado. Tantos predicadores hablando de todo y al final no dicen nada. Ahora vamos a aprender el contenido de este práctico plan de salvación de bolsillo en 5 minutos. Lo primero que tenemos, la primera parte o lo primero que tenemos que tener en cuenta es presentar lo primero. Son 3 partes. La primera parte dice la salvación es necesaria. A la persona hay que mostrarle que la salvación es necesaria. En la salvación, cuando se le enseña a la persona que él necesita la salvación, se le presentan 3 textos, repito, por cada una de las partes. Son 9 en total. Todos han pecado. Mostrarle a esa persona que todos han pecado. Romanos 3:23. El pecado produce muerte. Romanos 6:23. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 al 11. La segunda parte dice, la salvación es provista por Dios. Si se considera que no hay salvación, porque no existe, a menos que Dios la provea, también hay 3 textos. Todos los pecados pueden ser perdonados, no importa la clase de pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. 1 Juan 1:9. El que quiere puede salvarse solamente con querer. Apocalipsis 22:17. Y la salvación es un don de Dios. Efesios 2:8. Y la tercera parte dice, la salvación puede recibirse, no solamente es provista por Dios. En la tercera parte, la salvación puede ser recibida. ¿Cómo? Creer, Juan 3:16, a través del arrepentimiento del bautismo, Marcos 16:16, arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, Hechos 2:38. ¿Ya? Ahora vamos a la explicación de cada una de esas partes. Análisis del plan básico de salvación. Ya lo presentamos, ahora expliquémoslo. Si hay un poco más de tiempo, podemos explicar cada una de las partes. Primero, la salvación es necesaria. Tiene por objeto crear la necesidad de la salvación en el pecador. Existen incontables excusas y argumentos que el pecador generalmente presenta en contra de la salvación y que lo llevan a descartarla. Todas sus razones se reducen a una sola. No tienen necesidad. Ellos consideran que no existe necesidad de la salvación.
El predicador le va a mostrar que sí hay necesidad. En muchos casos la respuesta indiferente está condicionada por las fórmulas facilistas de la salvación de las religiones tradicionales, que son supremamente fáciles. Por cualquier pecado simplemente va y hace lo que su religión le indica y en ocasiones simplemente con una venia y suficiente. En muchos casos la respuesta indiferente está condicionada por eso, porque las religiones han hecho fácil la salvación. Algunos dicen, yo no fumo, yo no tomo, no le hago mal a nadie, por tanto soy salvo. Las religiones enseñan que la facilidad de la salvación hace la vida realmente fácil, y esa es la consecuencia de tanto pecado en el mundo. Otros dejan a cargo de su salvación a los ritos y las ceremonias de sus familiares cuando pasa de este mundo a la eternidad. Escúchenme bien, algo que me sucedió hace muchos años cuando era pastor en la ciudad de Neiva. Cuando un vendedor llega, y eso me pasó a mí personalmente, cuando un vendedor llega a la casa de un posible cliente a ofrecerle un artículo de primera necesidad para el hogar, su respuesta generalmente será, no lo necesito. Detrás de cada respuesta se esconde inconscientemente el rechazo a hacer un gasto, del cual aún no está preparado ni convencido, así tenga algo de dinero. El vendedor sagazmente intentará demostrarle a su cliente la importancia de ese artículo para su casa. Al final, el comprador decide tenerlo. ¿Qué hizo que se diese ese cambio tan repentino en el comprador y ahora lo compre? El vendedor logró convencerle con razonamientos y argumentos acertados sobre la necesidad de ese artículo en su hogar. El predicador debe utilizar los razonamientos y argumentos que la palabra de Dios le permite, y no solamente la predicación de la palabra. Ya hemos hablado suficientemente que esa palabra tiene que estar revestida del poder del Espíritu Santo para que la palabra trasciende y penetre hasta lo profundo del pensamiento, que corte, que destruya cualquier rechazo a la palabra del Señor y a la necesidad de ser salvo. Segundo, la salvación es provista por Dios. Tiene por objeto exponerla al alcance de todos. Esta salvación es para todos, pero tiene condiciones. Podríamos imaginarnos al vendedor de nuevo presentando todos los argumentos posibles para convencer al cliente de la necesidad de ese artículo en su hogar. Y al final, cuando el cliente reconoce que necesita ese artículo y pregunte, ¿lo tiene usted para la venta? Imagínese por un momento que el vendedor le conteste, no lo tengo, o no existe, no lo hay, está agotado. Sería insólito, ¿cierto? Pero es que en el caso de nosotros los predicadores estamos vendiendo un artículo precioso como es la salvación, sin precio y sin dinero. Pero lo más hermoso que tenemos nosotros como predicadores es que sí tenemos para la venta esa salvación. Con relación a la salvación, lo más maravilloso de todo es que el hombre necesita un Salvador y necesita una salvación. Dios la tiene para proveerla y lo más maravilloso de todo es gratuita. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. La gran noticia del Evangelio es que el hombre estaba perdido. No había esperanza para él, pero Cristo a través de su obra en la cruz ofrece gratuitamente la salvación eterna. Maravilloso. Tercero, la salvación puede recibirse. Muestra la manera simple y sencilla para obtenerla. Alabanzas al nombre del Señor. Otras formas de presentación que nosotros generalmente exponemos, cuando exponemos la salvación, ya nosotros la manejamos. Yo creo que no entraríamos. Ya la presentamos al comienzo cuando dijimos que solamente con creer, con el arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo, la conversión, el nuevo nacimiento que ya hemos mirado, podemos indicarle a la persona qué tiene que hacer, qué pasos debe dar hasta llevarlo primero al arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de la Biblia, el arrepentimiento de Dios. Hay personas que se arrepienten y lloran y al otro día están haciendo exactamente lo mismo. El verdadero arrepentimiento tiene dos aspectos importantes.
sentir pesar y dolor por haberlo hecho y no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Otras formas de presentar el plan de salvación mucho más simples, a través de algunos textos de la Biblia. Miremos algunos de ellos. El plan de salvación expuesto en Hechos 2:38, extraordinario, maravilloso. Ese solo texto muestra realmente en forma plena, total y completa lo que tiene que hacer cada pecador para alcanzar la salvación. Es una forma sencilla pero práctica de presentar el plan de salvación, un solo texto. La encontramos en la respuesta de Pedro a la multitud el día de Pentecostés. ¿Qué dice el texto? Y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Comienza con arrepentimiento, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Otra, el plan de salvación expuesto en Juan 3:16. Un solo texto presentando el plan de salvación. Y por último, si tuviera un solo minuto, no 5, 1. Si tuviera un solo minuto para hablarle de salvación a una persona, le presentaría el texto de Juan 3:16, en el cual está comprendido y en forma breve todo el plan de salvación de Dios. Este texto, por su importancia y contenido, ha sido considerado la Biblia en miniatura. Resume todo el propósito de Dios para la salvación del mundo. Ya ustedes lo saben, pero vamos a citarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, solo recibiendo al Señor. Doctrinas estrechamente relacionadas con el plan de salvación, las que nosotros llamamos básicas, las que la Escritura llama sencillamente doctrinas de iniciación. A continuación presentaremos 6 doctrinas, no más de tantas que existen. Vamos a presentar 6 que están totalmente conectadas con el plan de salvación que estamos estudiando. Están estrechamente ligadas con la salvación. La doctrina del bautismo en agua la trataremos en una forma más independiente más adelante, pero vamos a ver algunas de ellas. El arrepentimiento. Hay que manejar muy bien el concepto del arrepentimiento. Y a los estudiantes hay que enseñarles realmente qué es arrepentimiento. Voy a dar unos resúmenes. Es un bosquejo. Cada maestro, a través de las doctrinas, las enseñanzas, las capacitaciones que ha recibido de sus respectivas organizaciones o iglesias, debe tener claro este concepto. Yo solamente voy a dar un bosquejo en esta noche. El arrepentimiento es sentir pesar o tristeza por haber ofendido a Dios y no volverlo a hacer, como acabamos de explicarlo. El arrepentimiento es dar vuelta atrás de su camino de pecado y volverse hacia Dios, según Hechos 26 del 18 al 20. El arrepentimiento produce 3 clases de cambios. Primero, cambio intelectual, cambio de ideas. Segundo, cambio emocional, cambio de sentimientos. Tercero, cambio de voluntad, cambio de propósitos. Ahora, el arrepentimiento incluye 4 cosas. Primero, reconocimiento de pecado, Marcos 2:17. Confesión de los pecados, segundo, Proverbios 28:13 y 1 Juan 1:9. Tercero, produce contrición o tristeza según Dios por el pecado cometido, Salmos 32 del 3 al 5, Salmo 5 y segunda de Corintios 7:10. Cuarto, la decisión de abandonar el pecado, Proverbios 28:13, Lucas 3:1 al 8 y Hechos 26:20. Juntamente con el arrepentimiento viene la confesión de los pecados. Eso es inherente, hace parte del arrepentimiento. En el arrepentimiento se confiesa el pecado. Es en acto, aparece en el momento cuando el alma gime y necesita sacar lo que la está ahogando. Y esto se hace exclusivamente ante Dios, según Marcos 5:23 y 24 y Lucas 19:8. El arrepentimiento es la primera reacción de fe ante el llamado de Dios, Marcos 1:15, y es absolutamente necesaria para la salvación, como ya lo vimos en Hechos 2:38, y aquí lo encontramos en Lucas 13:3 y el 5, Hechos 17:30 y 2 de Pedro 3:9. Sin arrepentimiento el bautismo no tiene eficacia. Los que enseñan que con el bautismo hay salvación es falso. El bautismo tiene sentido, tiene valor, tiene relevancia ante el cielo
siempre y cuando haya primero el arrepentimiento en su vida. Y eso lo encontramos en Hechos 2:38 y en Hechos 3:19. Otra doctrina fundamental, bautismo del Espíritu Santo. Sí que hemos hablado sobre esto. El bautismo del Espíritu Santo hace parte del plan de salvación en el Nuevo Testamento, así el neopentecostalismo lo ignore y lo niegue. Y no es una experiencia opcional, el que quiera puede recibirlo. Juan 3:5, Romanos 8 del 1 al 16, Efesios 1, 13 y 14, Tito 3:5. Estos textos ya los analizamos cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. Pablo declaró, porque por un solo Espíritu fuimos todos, no dice que algunos, todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, 1 Corintios 12:13. Y continúa diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles describe esta experiencia con los términos bautizados, llenos, recibido, cayó sobre, derramarse. Hechos 1:4 al 5, Hechos 2:4, Hechos 10:44 al 47, Hechos 11:15 y 17, Hechos 19:6. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo ha sido prometido a todos los que creen en Jesús y obedecen su palabra, todos. Esto no es para algunos. Juan 7:38 al 39, Hechos 5:32, Hechos 11 del 15 al 17, Hechos 19:2, Gálatas 3:14 y Efesios 1:13. Estos textos no los habíamos examinado antes. La expresión porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto es el Señor nuestro Dios llamare, Hechos 2:39. En relación al bautismo del Espíritu Santo, muestra que todos los hombres sin excepción hacen parte de esta promesa, judíos y gentiles. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo es la experiencia sobrenatural de todo creyente en Cristo. El Espíritu es nuestro reposo, nuestra guía, nuestro adoptador, intercesor, santificador, sello y arras de nuestra herencia. Isaías 28:11 al 12, Juan 16 al 13, Romanos 8 del 15 al 26, Efesios 1:13 al 14, 1 Pedro 1:2. Y el Espíritu Santo da poder para vencer al pecado y vivir una vida santa, Hechos 1:8, Romanos 8, 4 y 13, y produce en el creyente frutos del Espíritu y nos hace como Cristos. Escuchen, nos hace como Cristo, Gálatas 5:22, 23. Otra doctrina. Tercer doctrina, el nuevo nacimiento. Repito, primera doctrina, arrepentimiento. Segunda doctrina, Espíritu Santo. Tercer doctrina, nuevo nacimiento. El arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo conforma el nuevo nacimiento. El modelo bíblico es el de experimentar simultáneamente los tres procesos para salvación en acción simultánea, y eso está en la Biblia. Hechos 2:38, Hechos 8:15 al 17, Hechos 9:17 al 18, Hechos 22:16, Hechos 10:44-48 y Hechos 19 del 1 al 6. Las Escrituras muestran la obra espiritual del nuevo nacimiento asociado con, cuando hablamos de nuevo nacimiento, no es volver al vientre de la madre como pensó aquel gran hombre sabio que estuvo frente al Señor una noche, Nicodemo. Cuando hablamos de nuevo nacimiento se está refiriendo a la regeneración de esa persona, justificación, adopción y santificación. Lo repito porque es importante. Se refiere el nuevo nacimiento a la regeneración, a la justificación, adopción y santificación. 4 doctrinas juntas. La conversión resulta en regeneración o nuevo nacimiento y lo tenemos en la Biblia, Juan 3:3, Tito 3:5, y el nuevo nacimiento es la reformación de la naturaleza antigua. El hombre regenerado recibe una nueva y santa naturaleza llena de poder sobre la naturaleza antigua y pecaminosa. El nuevo nacimiento incluye 2 elementos importantes. Primero, el sometimiento del poder de la naturaleza antigua.
la naturaleza antigua queda sometida. Segunda de Corintios 5:17. Y segundo, recibe una nueva naturaleza impartida por el Espíritu Santo. Efesios 4:24, Colosenses 3:10 y segunda de Pedro 1:4. La nueva naturaleza trae un cambio de deseos y actitudes. Efesios 4:23-32. Y poder para vivir una vida nueva. Hechos 1:8, Romanos 8:4. Sin embargo, el nuevo nacimiento no elimina la naturaleza antigua, la somete. El creyente debe llevar siempre en su vida, el creyente, no el impío. El impío lleva una sola naturaleza. El creyente lleva en su vida dos naturalezas consigo, la carne y el espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 10 hasta el 18. El que sigue la carne no puede vivir una vida victoriosa, santa y agradable a Dios. Romanos 7:21 al 25, Romanos 8 del 12 al 13 y Gálatas 5, 19 al 21. Pero si sigue al Espíritu, puede disfrutar de una vida victoriosa sobre el pecado, según Romanos 8 del 1 al 4, Gálatas 5, 22, 23 al 23 y 1 Juan 3, 9. Cuarta doctrina, la justificación. Es el hecho por el cual declara como justo al pecador, el cual no lo puede ser por sí mismo. Ningún pecador es justo. Pero Dios lo considera como justo por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, en la cual Él llevó el pecado de los injustos, pagó por los injustos. La justificación contiene dos aspectos importantes. Primero, Dios perdona al pecador removiendo la culpa y la pena como consecuencia de sus pecados. Romanos 4 del 6 al 8 y Romanos 8:1. Y segundo, Dios transfiere la justicia de Él, la transfiere. La justicia de Cristo es transferida al pecador para que Él pueda recibir todo lo que le pertenece a la naturaleza de Cristo sin pecado a causa de la justicia. Romanos 3:22, Romanos 4 del 3 al 5, 2 de Corintios 5 del 20 al 21. Viene una doctrina que considero que es supremamente importante y que se obtiene rápidamente por el hecho, inclusive por el hecho del bautismo. Quinto, adopción. Es tomar e introducir a un niño a una familia. Eso significa adopción. Un niño que no hace parte de sangre y carne de una familia es introducido y aceptado como un hijo, inclusive de sangre y carne. Se le entrega su nombre, pero detrás del nombre se le entrega un apellido, el apellido de la familia. La regeneración consiste en que somos hijos de Dios a causa del nuevo nacimiento espiritual. Adopción significa que llegamos a ser hijos de Dios por su elección legal. Por lo tanto, llegamos a ser sus herederos. Y de esto no existe ninguna discusión. Recuerdo en este momento un texto que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hay que recibirlo. Por eso mencioné hace un momento que con solo el bautismo una persona se convierte en hijo de Dios. Y explico algo más. Es un hijo de Dios y como hijo tiene derecho a las promesas de hijo. Por eso tiene derecho a ser lleno, a ser bautizado del Espíritu Santo. Con todos los derechos que implica el hecho de ser hijos de Dios, realmente Dios nos ha sentado en lugares celestiales. Nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Sexto, la santificación. Hablemos un poquito sobre la santificación, que es la sexta doctrina que nosotros que vamos a estudiar. Pero vamos a recapitular las doctrinas que debemos tener claras en esa escuela en la que estamos impartiendo, la escuela de discipulado, que estamos impartiendo la formación y preparación de nuevos líderes. Debe quedar clara estas 6 doctrinas que por el espacio de tiempo no les puedo ampliar mucho más, pero les estoy dando a cada uno de estos temas que estamos revisando, cada una de estas doctrinas elementales, le estamos dando un bosquejo. Primero, arrepentimiento. Segundo, bautismo del Espíritu Santo. Tercero, nuevo nacimiento. Cuarto, justificación. Quinto, adopción. Y sexto,
santificación. Santificación significa separación. Eso es lo que significa la palabra santificación. En nuestro contexto equivale a la separación del pecado y del mundo y su consecuente consagración a Dios. Eso es santificación. La santificación es el proceso que sigue a la justificación y a la adopción. Vino la justificación, después de la justificación es adoptado como hijo y luego viene la santificación. El nuevo nacimiento no solo nos separa del pecado, sino que también a través de su espíritu nos transforma, nos perfecciona y nos hace santos. 2 Corintios 3:18, 2 Tesalonicenses 2:13, 1 Pedro 1:3. Estoy citando la Biblia. Al someternos al proceso santificador, al final recibiremos la perfección absoluta en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual llamamos el levantamiento de la iglesia. Todas estas obras producidas por la salvación se originan en la gracia de Dios. Esto es un regalo de Dios. Nadie lo merece. Romanos 3:24, Efesios 1:4-6 y Tito 3:5. También al ser comprados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Romanos 3:25, Hechos 10:10. Y nos llega mediante la fe, solamente por creer. ¡Qué hermosura! Juan 1:12-13. Romanos 3:28, Gálatas 3:26. Todo esto ocurre cuando el creyente es bautizado en agua y recibe el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la Biblia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo voy a repetir y voy a ampliar un poco más. Eso está en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados a través de la obra del Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, refiriéndose al bautismo en agua. Y por el Espíritu de nuestro Dios, bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:11.